puede darse otra vez esto. En ese momento es que es más protagónico el utilizar un antihistamínico. Ahora bien, no ha habido en este año en una pregunta que siempre había, casi siempre en la parte práctica, pero ahora yo sé, como no ha habido la pregunta, es, doctor, yo nunca comí camarón en mi vida, pero comí camarón la primera vez y me ha dado una alergia. ¿Cómo explicaríamos esto? Si acabamos de decir que para que tengas una alergia, para que tengas una hipersensibilidad tipo 1, tienes que tener previa exposición, es decir, que tiene que ver el anticuerpo, o sea, el antígeno tiene que estimular para que el linfocito B se transforme en célula plasmática y produce inmunoglobulinas o anticuerpos, en este caso IgE. Pero ¿cómo? Y en una segunda recién exposición, ya que hay linfocitos B de memoria que saben hacer IgE, que se van a unir al camarón, por ejemplo, a un camarón, ¿cómo es posible que un paciente venga, coma camarón y le dé así una respuesta anafiláctica? Es una de las preguntas que es interesante, ¿no? A ver, ¿cómo podría suceder esto? ¿Alguna idea tiene esto? Porque en teoría, según lo que estamos viendo ahorita por el mecanismo de lesión, no podría haber, pues no podrías tener alergia de una primera exposición, porque hemos dicho que ¿cómo se llama? Que este mecanismo de lesión, esta hipersensibilidad tipo 1, es inmediata, pero es inmediata ¿por qué? Porque es previa a exposición a un antígeno. O sea, antes ya se entrenó tu sistema inmunitario para reaccionar contra esto. Entonces, una segunda es inmediata, ¿por qué? Porque ya está entrenado. Y no respondería a la lógica de que te dé una alergia de primera intención. Ahora, también es entendido que la respuesta tardía puede ser 10 veces que la respuesta inicial, y eso tiene una respuesta fisiológica normal, entendido a cómo funciona el sistema inmunitario normal. Al principio había un X número de linfocitos B de memoria que se transforman en células plasmáticas que dan inmunoglobulinas IG que se ponen encima de un número determinado de mastocitos. Pero como ya ha sido estimulado tu sistema inmunitario y hay muchos más inmunoglobulinas o anticuerpos, IgE, que están en muchos más mastocitos y que van a degranular mucho más histamina. Por eso el temor de mandar al paciente a su casa y decirle, bueno, ya está todo bien, ya no está hinchado, no tiene prurito, no tiene nada, pero ante cualquier manifestación como prurito, etcétera, de nuevo, podría venir 10 veces peor y ya no darle tiempo de que llegue al hospital. Entonces, ¿cómo explicamos, a ver, ideas, teorías, lluvia de ideas nada más, de que no eres alérgico a camarón, comes camarón y te da? ¿Alguna idea al respecto de esto? Herencia familiar, doctor. ¿Cómo sería eso de la herencia familiar? Si acabamos de decir, pero que para la hipersensibilidad tipo 1 tiene que haberse entrenado tu sistema inmunitario, tiene que haberse reconocido, por eso se llama inmediata. ¿Cómo podríamos explicar esto? En teoría no daría, pues no se podría explicar, ¿no? ¿Cómo es? Por ahí va el asunto. O sea, los antígenos pueden ser similares. Puede ser que un día te has comido, como tú dices, una comida en descomposición que ya te ha sensibilizado y en realidad no eres alérgico específicamente a eso, al camarón, sino a las bacterias que se producen. Podría ser otra teoría. No, doctor, pero he comido un camarón que estaba todo bien, no se ha podrido, no nada, y me ha dado alergia. Ah, esto es por una hipersensibilidad cruzada. Algunas moléculas pueden ser muy similares a las que se presentan en un camarón y pueden estar perfectamente en un pescado. Entonces, esa es la explicación. Ahora, ¿cómo tratamos la emergencia? Ya
con corticoides, epinefrina y después para su casa antihistamínicos. ¿Y cómo tratamos al paciente en general que tiene una hipersensibilidad tipo 1? ¿Qué tal si ese paciente es atópico? Por lo general, una hipersensibilidad tipo 1 no, o sea, es más frecuente en las mujeres, no se sabe por qué. Hay teorías, dicen que, por los estrógenos, que aquí, que allá, pero hay hombres que tienen más estrógeno que mujeres y no dan eso. También hay la teoría genética, que dice, no, es que genéticamente ya venimos fallados de fábrica, pero ha habido gemelos monocigóticos monocoriónicos que lo que hacen es, uno tiene una alergia y el otro no. Entonces tampoco es totalmente cierto esto o puede darse como verdad absoluta esto. Entonces la respuesta es que puede haber hipersensibilidad cruzada para esto. Ahora, ¿cómo hacemos si necesariamente un paciente va a tener que estar expuesto a ese antígeno? Porque lo que hacemos usualmente es no se exponga, pues es alérgico a tal cosa, entonces no coma camarón, es alérgico al pelo de gato, no tenga gatos. Pero ¿qué hacemos en un país o en una ciudad tan contaminada como Cochabamba y que es muy común que venga el paciente con disque resfríos muy frecuentes? Muchas veces resfrío otra vez, me duele mi garganta, y en realidad, esencialmente, y ya le estamos queriendo dar, ¿no? Antibiótico, porque asociamos la inflamación con infección y asociamos a la infección con que solo es de bacterias, es bien chistoso, ¿no? Entonces, cada vez que viene así con dolor, rubor, calor, inflamación igual a infección, infección igual a bacteria, igual a antibiótico. Y generalmente las infecciones no son de inicio bacterianas, son virales. Entonces ahí nos equivocamos. Y no solo la inflamación es causada por infección. Si yo me golpeo mi ojo y tengo dolor, calor, rubor, tumor, así hinchado mi ojo porque me he golpeado, con antibióticos no lo va a curar, ¿no ven? Entonces hay que entender esa parte muy específica. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene esto? Que tiene ese atópico, pero que necesariamente va a tener que estar expuesto a ese antígeno. ¿Podemos hacer algo? Tenemos muy poca cantidad de, ¿cómo se llama?, de inmunoalergólogos en nuestro país, en nuestra ciudad, pero ya hay. ¿Alguien ha oído hablar de la desensibilización al antígeno como tratamiento? La idea básica es que hay una regla genérica en el sistema inmune. Mientras más tiempo esté un antígeno en contacto con tu sistema inmunitario, probablemente el sistema inmunitario lo aprenda a reconocer como propio. Entonces no vas a tener reacción a eso. Y por eso es que en los trasplantes, con el tiempo se hacen menos las respuestas ante ese tejido extraño, se hace mucho menos reactivo. Y tenemos también otra premisa en el sistema inmunitario. Aunque sea propio tuyo, mientras esté y sea tu antígeno, o sea tu tejido, pero esté alejado del sistema inmunitario y no en relación, lo que va a tender a pasar es que tu sistema inmunitario ya no lo conozca como propio. Ejemplo de esto, tenemos a los testículos, tenemos al cristalino. Resulta que le dan un puñetazo a alguien, el ojo está dolor, calor, rubor, tumor, mejora, se desinflama, todo bien, ve todo ok, la vista no está afectada, pero a las semanas empieza a afectarse la vista y hasta se vuelve ciego. Hay tejidos como el cristalino, como la córnea, como los testículos, que no están están como alejados del sistema inmunitario y el sistema inmunitario en dado caso puede reconocerlo como extraño, porque no están, generalmente estos tejidos están poco irrigados y al estar poco irrigados no circulan los leucocitos, por consiguiente es como que se olvidan de que es algo de nosotros. Entonces le das un puñetazo a alguien, todo bien, veía bien y después hay una reacción ante eso.
¿Por qué? Porque ese cristalino no estaba, estaba alejado del sistema inmunitario. Lo mismo pasa, te dan una patada jugando fútbol, se inflama tus testículos, todo bien, no pasa nada, y cuando quieres tener hijos a los 30 años, cuando te has casado, resulta que descubres que eres estéril. Pero cuidado que piensan que es porque, ay, ese hijo de la chingada me ha dado una patada y me ha matado a todos a todos mis espermatozoides. No, nada que ver. Golpeó el testículo, salieron antígenos que normalmente estaban un poco alejados del sistema inmunitario. El sistema inmunitario dijo, oh, ¿qué es esto? No parece algo conocido. Entonces haremos inmunoglobulinas o anticuerpos específicos contra eso, a pesar de que es mío, a pesar de que es algo propio, pero no estoy acostumbrado. Y a lo largo de los años empieza a haber una respuesta autoinmune contra los espermatozoides y finalmente te vuelves estéril. Entonces, hay la regla de que cuanto más tiempo esté alejado, a pesar de que sea tu tejido, lo va a reconocer como extraño. Y hay la otra regla, que cuanto algo, aunque sea extraño, lo estimulas al sistema inmunitario para que se acostumbre a él, lo que va a suceder es simplemente que ya no va a reaccionar. Dicho y hecho esto, ¿cómo nosotros podemos desensibilizar al paciente con eso? Si es a pelo de gato, si es algo que es algo inevitable, lo que vamos a hacer es infiltrar pequeñas cantidades. Primero tenemos que estar seguros de que a qué es alérgico, porque muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos específicamente a qué es alérgico y asumimos. Por eso hay hasta memes, ¿no ve? A ver, hay un meme que es bien chistoso, hay varios, ¿no? Dicen, viene al paciente y como o sea, por eso es que a veces cometemos el error, ¿no? De ser así, método, en vez del hipotético deductivo, el de patrón y todo por patrón, así de memoria, nomás hacemos sin pensar y cometemos el error y decimos, obviamente que la lesión más frecuente que va a venir a mi consultorio es una reactiva. Y dentro de esa lesión reactiva es una itis, es una inflamación. ¿Y qué lo atrae al paciente? El dolor, porque en una inflamación viene dolor, calor, rubor, tumor. La itis lo más frecuente es que sea de causa infecciosa. Y puede ser que nosotros pensemos que las itis son solo por bacterias. Entonces al tiro le vas a dar un antibiótico y además le vas a dar un AINE, o sea, le vas a dar un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, un paracetamol, y con eso vas a querer curarlo al paciente. Entonces, después de un tiempo que creas que, pucha, que había sido la neta del planeta saber los antiinflamatorios y los antibióticos, porque eso es lo que hago todos los días nada más, y para qué chingados he estudiado patología, anatomía, histología, embriología, bioquímica y demás, y la cosa de ser médico se resume en agarrar y dar unos buenos antibióticos y buenos antiinflamatorios, y tan, o sorpresa, un paciente te dice, tú le preguntas, ¿a qué es alérgico? Y te dice, soy alérgico al paracetamol. Y los memes se ven como que el médico quiere suicidarse, ya no sé, así se agarra su cabeza por esta razón. Muchas veces no es al paracetamol en sí, sino que puede ser a las sustancias excipientes, es decir, a lo cómo se mezcla, porque a veces esa pastilla está hecha más por no la sustancia total es paracetamol. Entonces tenemos que detectar si realmente es o no. Y eso es con test de sensibilización, ¿no? Que usan mínimas cantidades pequeñitas para funcionar en la piel y ver si hay una reacción con el cuidado y el seguimiento de un especialista, porque puede haber personas que son tan reactivas que con mínimas cantidades ya te ha dado la respuesta, el choque anafiláctico, te mueres, ¿no? Entonces lo que hacen los inmunoalergólogos es desensibilizar, te van poniendo poquito, cada semana, cada mes, así ellos ya tienen su esquema, ¿no? Y la desensibilización puede tardar años incluso, pero es bajo este principio de que lo expones al sistema inmunitario hasta que se acostumbre a tu antígeno, ¿no? Y eso puede, si no, a veces disminuir la hipersensibilidad, porque algunas veces no puedes ni tolerar pasar a 5 metros de un gato, ya estás estornudando, ya te está escociendo la garganta. Podríamos disminuir la hipersensibilidad a esto y tal vez no curarla,
Lo ideal es, espero que pases por un gato o tengas gatos después de eso, ¿no? Pero lo más probable es que disminuyas simplemente la hipersensibilidad a esto. Como ya les he dicho, la respuesta inicial inmediata es de 5 a 30 minutos. ¿Y qué va a tener? Todo lo que hace pues, la histamina. ¿No ve? Aumento la permeabilidad vascular, andular, espasmo del músculo, cuando hablamos del músculo liso del bronquio, etc. La fase tardía, como les puede ser de 2 a 24 horas y puede ser el doble, el triple, más enérgico. Eso quiere decir que puede salir mucho más histamina. Pero ¿cómo, doctor? Si ni siquiera ya he vuelto a comer camarón, nada. Puede porque el antígeno sigue circulando y ya hay más células B de memoria que se han transformado en más linfocitos, más células plasmáticas, y más células plasmáticas producen más inmunoglobulinas, anticuerpos IgE, y más IgE están en más mastocitos que tienen mucho más contenido de histamina y va a granular. Como les he dicho, se puede dar sin exposición al alergeno. Pueden durar, o sea, pueden darse de 2 a 24 horas, incluso se ha documentado hasta 7 días, pero pueden prolongarse mucho estas respuestas. O sea, una vez instaurado esto, puede prolongarse muchos o varios días esto. A nivel histológico, nos interesa saber que la célula protagónica, si bien son los leucocitos, pero ¿qué tipo de leucocito? En este caso, no es como en la inflamación aguda, el neutrófilo no es ¿cómo se llama? La célula protagónica, sino que es el eosinófilo. También hay basófilos, también hay monocitos. De inicio les había dicho, no, pero tiene que ver con la inmunidad humoral, porque tiene que ver con los linfocitos B, sí, claro, porque se transforman en células plasmáticas, pero algo que tenemos que tener en cuenta, nadie actúa aislado, ¿no ve? Para que un linfocito B se transforme en una célula plasmática y pueda producir una inmunoglobulina anticuerpo específico, necesita de una presentadora. Bueno, de una célula presentadora de antígeno que puede ser un macrófago o una célula dendrítica, pero esta célula presentadora se la presenta al linfocito CD4 y el CD4 es el que estimula específicamente a un linfocito B a transformarse en célula plasmática para que produzca una inmunoglobulina o anticuerpo. Desde esa perspectiva me podrían decir, no, doctor, pero igual la hipersensibilidad tipo 1 igual tiene que ver con la hipersensibilidad tipo, con las células T, o sea, por ende la inmunidad celular. Claro, pero no es directamente, ¿no? Entonces decimos que la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 tienen que ver directamente con la inmunidad humoral, y la inmunidad, la hipersensibilidad tipo 4 tiene que ver directamente con la inmunidad celular, o sea, con los linfocitos T, CD4 y los linfocitos B, los colaboradores, los CD4 y los linfocitos T, CD8, los citotóxicos. Obviamente que sabemos que la inflamación es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva, por eso hay destrucción de tejido. Existen macrófagos subepiteliales cerca de los vasos y nervios, y en todos los tejidos hay mastocitos por todo lado, porque los síntomas y signos de la fase aguda, digamos, de la fase inicial, tienen que ver con la histamina, pero posteriormente igual puede haber lesión porque sabemos que hay una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva. Importantes mediadores que tenemos que mencionar, la interleucina 8, el C5A y el C3A, que son parte del complemento, pero son llamados también anafilotoxina en honor a que tienen que ver con la hipersensibilidad tipo 1, o sea, con las alergias. Por eso es que se llama anafilotoxina. Hay otra cosa curiosa también. Doctor, yo soy alérgico al frío. Y todos se ríen y dicen, no, yo soy alérgico al calor. Así como que a manera de meme, a manera de broma lo dicen. Pero en efecto, puede haber una degranulación de la célula cebada que tiene histamina directamente por estímulos físicos, sí. Por ejemplo, el calor, el frío, los rayos UV pueden hacer degranular a la histamina y tener un tipo de hipersensibilidad en esta situación, sin que necesariamente se estimule una célula plasmática para producir una IgE específica. También es bien sabido que fármacos como la codeína, la adenosina, la melitinina
pueden dar estas reacciones directamente y producir una degranulación del mastocito, célula cebada directa. Básicamente, ¿cómo pasa esto? La célula dendrítica presenta al CD4. El CD4 se especializa, se madura a un tipo específico de linfocito T CD4, que es el TH2. No sé por qué aquí esta cosa se nos ha movido. Ese TH2 es el directo efector en realidad de un que estimula al linfocito B para que, aquí falta un pasito, ¿no? Que se convierta en una célula plasmática y secrete una IgE específica. Y esta IgE específica va a ir a depositarse encima del mastocito. Y ese mastocito es el que va a degranular la histamina y va a dar todo lo que ya sabemos que da la histamina. Interleucinas importantes en estos pasos son la 4, la 5 y la 13, ¿no? Pero no tiene un verdadero... la vida de un médico general no tiene un efecto significativo importante, vamos a decir así, en el entender. Solo simplemente saber que están estas interleucinas relacionadas. Bueno, otros estímulos, bueno, aquí esto es lo mismo, ya hemos hablado de esto. Dentro de los mediadores, aquí ya no vamos a extendernos porque esto se ha llevado en el capítulo de inflamación, pero básicamente esos mediadores que nos pueden dar la hiperreactividad y los síntomas y signos en una hipersensibilidad tipo 1 se pueden dividir en aminas biógenas, enzimas, proteoglicanos y mediadores secundarios como ser los leucotrienos o el factor activador de plaquetas, ¿no? El PAF y algunas citocinas. No vamos a ser específicos en esto porque estos mediadores ya, como les he dicho, se han mencionado en capítulos anteriores. Otra célula que no es el mastocito que puede tener estos mediadores es el basófilo. El mastocito en general es fijo, es subepitelial, es en las mucosas, y el basófilo, a diferencia del mastocito, sí circula, sí camina, sí va por el torrente circulatorio. Ya para entrar a la hipersensibilidad tipo 2, habíamos dicho que la 1, 2 y 3 tiene que ver con inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de una hipersensibilidad tipo 2? La hipersensibilidad tipo 2 tiene que ver, el otro nombre es mediada por anticuerpos contra antígenos, lo que nos trae un conflicto cognitivo inmediato, que es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una hipersensibilidad tipo 2 y una enfermedad autoinmune? Pues es fácil. La enfermedad autoinmune pierde la capacidad de reconocer a nuestros HLA, a nuestros complejos mayores de compatibilidad, o sea, no reconoce a nuestros propios tejidos. La hipersensibilidad tipo 2 pareciera que es una enfermedad autoinmune porque el mecanismo de lesión es a través de, por ejemplo, la apsonización y la fagocitosis y además la mediación por el complemento, es decir, que anticuerpos van, pero así hace parecer que el anticuerpo es el que va y joroba y destruye y el mecanismo de lesión es así y no es verdad. Es más por opsonización, por fagocitosis, pero lo esencial es que nunca perdemos la capacidad de reconocer a nuestros propios antígenos. Que si hay conflictos cognitivos, por ejemplo, si hablamos de enfermedad de Graves, miastemia gravis, pénfigo vulgar, ya se los hago resumido. Como es una clase teórica que no podemos extendernos mucho, el conflicto cognitivo que van a ver ustedes es el siguiente. Ustedes van a decir, pucha, no que la enfermedad de Graves era autoinmune, no que la diabetes mellitus tipo 1 era autoinmune, y ahora qué chingados dice el libro aquí que es una hipersensibilidad de tipo 2 o de tipo 3 o tipo 4. En general, el conflicto cognitivo no hay con las inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia es la inmunodeficiencia, punto, acabó. Con las hipersensibilidades, la tipo 1 es alergia o es asma o es choque, es anafiláctico y punto. No hay mucho que
complicarse. Cuando se complica la cosa es cuando mezclamos las hipersensibilidades tipo 2, 3 y 4 con una enfermedad autoinmune, porque algunas veces pensamos que una hipersensibilidad tipo 2 es una autoinmunitaria. Sin embargo, no lo es así. También algunas otras enfermedades autoinmunitarias nos hacen pensar que son hipersensibilidad tipo 3 o tipo 4. Ahorita vamos a ver eso. Pero en general, hay una premisa que resuelve todos estos conflictos cognitivos y la premisa es fácil, es que una enfermedad autoinmune te puede dar una hipersensibilidad tanto de tipo 2, 3 o 4 y por eso es que en el libro o en artículos o hasta en un Wikipedia te puede estar confundiendo y decir, bueno, aquí dice que esta enfermedad es autoinmune, pero en el libro dice que es una hipersensibilidad tipo 4 o lo contrario. La respuesta, la clave es que es una enfermedad autoinmune, pero que tiene además una hipersensibilidad. Ahora, no quiere decir que todas las enfermedades autoinmunes tienen una hipersensibilidad. Hay algunas que son totalmente entendibles y son totalmente específicas y no son nada que ver con autoinmune y solo simplemente son hipersensibilidad tipo 2. Por ejemplo, la mediada por anticuerpos. ¿Quién me podría dar, o sea, la hipersensibilidad tipo 2, quién me podría dar un ejemplo claro, conciso y preciso que es sí o sí indiscutible solo una hipersensibilidad tipo 2, un ejemplo de enfermedad me refiero, y no tiene nada que ver y no se mezcla ni se confunde con una enfermedad autoinmunitaria? A ver, ¿quién me da un ejemplo de esto? O, a ver, menciónenme cualquier enfermedad que se les ocurra que el mecanismo de lesión es mediado por anticuerpos y piensen que es una hipersensibilidad tipo 2. De hecho, mis estudiantes deberían estar hachas con esto, ¿no? Porque les he pedido 60 enfermedades, ¿no? 15, 15, 15, 15 a todas, ¿no? A ver, alguno, ¿cómo es? Doctor, ¿la anemia hemolítica? Pero ¿cuál tipo específicamente? Porque hay varios tipos de anemia hemolítica, ¿no? ¿En qué caso, si es así, que es indiscutible de que ya no nada que ver, no se raya nada con una enfermedad autoinmune, porque la autoinmune tiene que ver con anticuerpos y esta dice también la hipersensibilidad tipo 2 tiene que ver con anticuerpos? ¿Cuál sería esa enfermedad que es nuestro enfermedad tipo para entender esto y no tener ese conflicto cognitivo aún con las enfermedades autoinmunes? El recién nacido, doctor. Ya, ¿cómo ¿El lupus? nacido? Exacto. ¿Cómo se entiende la eritroblastosis fetal? ¿Qué es lo que pasa esencialmente en una eritroblastosis fetal? El RH es distinto de la madre y del primer hijo, que eso cambia en el segundo hijo. O sea, el primer hijo no sale afectado. Ya, o sea, pero ¿qué tuviera que ser el hijo y qué tuviera que ser la madre para tener esa incompatibilidad y esa respuesta? RH positivo, RH negativo, ¿cómo sería? El hijo positivo y la madre negativa. Sí, la madre es RH negativo, lo que quiere decir que no sabe nada de ese antígeno. Y el bebé es un RH positivo, lo que quiere decir que tiene ese antígeno. En el primer embarazo puede ser que no pase nada porque recién se ha estimulado el sistema inmunitario y ha empezado a producir inmunoglobulinas anticuerpos contra, no la mamá, porque la mamá no tiene RH, es negativo, pero ha hecho contra el bebé, contra el feto. Y el bebé puede tener una anemia hemolítica porque los anticuerpos de la mamá están yendo a destruir a los glóbulos rojos que tienen ese antígeno al bebé. En ese sentido, no hay lío, no se entiende perfectamente bien, no tenemos nada que ver con los complejos mayores de histocompatibilidad, no tenemos que ver con la enfermedad autoinmune. Perfecto. Pero, a ver, si yo les digo la fiebre reumática, ¿dónde la localizamos? ¿En hipersensibilidades o enfermedad autoinmune? ¿Cómo es? Ahí se complica un poquito más, ¿no? Así como que, no sé, entonces la fiebre reumática que es por previa exposición a una bacteria
beta hemolítica del grupo tal, tal, y que me produce una respuesta secundaria que me puede destruir mis válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde la metemos? La fiebre reumática, ¿a dónde la ponemos? ¿Hipersensibilidad, autoinmune? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Hipersensibilidad de tipo 2. Hipersensibilidad tipo 2. Ya. ¿Y por qué no es un autoinmune? Fácil, ¿no? ¿Por qué dirían que no es un autoinmune? Porque no tiene pérdida de tolerancia, sino que ha sido por esta. Pero en algún artículo podrían ustedes leer que sí tiene un principio autoinmune, entonces es como que en la mitad. Ahora, ¿quién me da una enfermedad que puede confundirse con una hipersensibilidad tipo 2? O sea, que es un autoinmune, pero además es a la vez una hipersensibilidad tipo 2. O sea, la autoinmune te da otro mecanismo de lesión de hipersensibilidad tipo 2. A ver, ¿cuál sería esa enfermedad? Lupus. A ver. El lupus sería más para una hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 es mediada por anticuerpos o mediada por inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Es la unión del anticuerpo con el antígeno. Y eso es pesado. Eso puede precipitar en los vasos, puede generar una respuesta inflamatoria y puede producir una necrosis fibrinoide a nivel de los vasos sanguíneos, lo que produce una isquemia y lo que produce una necrosis. Y eso puede darse, por ejemplo, en un lupus eritematoso. Pero a ver, vamos a ir buscando para la siguiente clase. O ya directamente lo voy a poner en el examen teórico. Ahora, si quieren que sea así, la que se me ocurra a mí y no sepan, no me la dicen en la siguiente clase. Si quieren que sea la que ustedes han buscado y la ponga tal cual en el examen, me la dices en la siguiente clase. Y que es en concreto una enfermedad autoinmune que a la vez su mecanismo de lesión es una hipersensibilidad tipo 2. O sea, es autoinmune y también da esto de la hipersensibilidad tipo 2. Entonces, la hipersensibilidad tipo 3 igual responde a las inmunoglobulinas anticuerpos, a los linfocitos B, a la inmunidad humoral, y es por inmunocomplejos. Básicamente ya les he dicho cómo es el mecanismo de lesión. Ahora, ya para terminar, porque sé que ya tienen otra clase, hemos dicho que la que no responde a la hipersensibilidad, a las inmunoglobulinas anticuerpos, a los linfocitos B, y responde a la inmunidad celular, o sea, a los linfocitos T, es la de tipo 4. ¿Cuál es de una manera concreta la explicación del por qué en el libro del Robbins dice que la diabetes mellitus tipo 1 está dentro de las hipersensibilidades tipo 4? Y la de tipo 4 es mediada por células, es celular, o sea que la lesión es directa, celular. Y no así, o está mal o está bien, una autoinmune, porque seguro hasta en el Wikipedia han debido leer que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, pero en el Robbins dice que es una hipersensibilidad tipo 4. ¿Cuál es la respuesta concreta para desenredar este conflicto cognitivo? Las enfermedades autoinmunes pueden desencadenar reacciones de hipersensibilidad, por lo que la diabetes es una enfermedad autoinmune que desarrolló una hipersensibilidad de tipo 4. Perfectísimo. Entonces, ya la siguiente clase vamos a determinar, porque ya hemos empezado por lo más fregado, lo más complicado, que es que una enfermedad autoinmune puede dar una hipersensibilidad y ya hemos dado ejemplos. Pero en la siguiente clase vamos a pedir ejemplos de así, ejemplos puros que no se mezclan con la enfermedad autoinmune de hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ya les he pedido, y la otra pregunta es, ¿qué enfermedad autoinmune también te da un mecanismo de lesión de hipersensibilidad tipo 2? ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta luego, chao. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.